Guía ventana, transparencia 1, signin ventana. Introduce tu clave de paso. Para escribir una clave de paso, debes estar en el modo de mando. Pulsa 2 veces el botón Xbox para cambiar entre el modo narrador y el modo de mando. Introduce tu clave de paso de 6 dígitos usando el mando o el mando a distancia. Los botones del mando y del mando a distancia están asociados a números. 1 es la cruceta arriba del mando o arriba en el mando a distancia. 2 es la cruceta izquierda del mando o izquierda en el mando a distancia. 3 es la cruceta abajo del mando o abajo en el mando a distancia. 4 es la cruceta derecha del mando o derecha en el mando a distancia. 5 es el gatillo izquierdo del mando o retroceder en el mando a distancia. 6 es el gatillo derecho del mando o reproducir en el mando a distancia. 7 es el botón superior izquierdo del mando o adelantar en el mando a distancia. 8 es el botón superior derecho del mando o anterior en el mando a distancia. 9 es el botón Y del mando o parar en el mando a distancia. 0 es el botón X del mando o siguiente en el mando a distancia. Quedan 5, quedan 4, quedan 3, quedan 2, quedan 1. Clave de paso válida. Pero Samuel no fue el único atacado. En medio de la desmedida represión hubo más de 100 heridos. Una lluvia de balas cubrió la capital por varias horas. Mientras, los venezolanos lloraban de emoción en las calles ante la posible salida de Nicolás Maduro del poder. Yo lucho por el futuro de mis hijos y de mis nietos. Pero luego de más de 15 horas de enfrentamientos entre civiles y militares, Maduro mostró fortaleza en la cúpula chavista. Hoy el objetivo era un gran show con esta escaramuza golpista y vamos a seguir saliendo victoriosos en todas las coyunturas que nos toquen. Atacó al gobierno estadounidense y negó completamente intención alguna de abandonar el país. Decía Mike Pompeo en la tarde que yo, decía Maduro, tenía un avión prendido para irse para Cuba, para huir. Señor Pompeo, por favor. Falta de seriedad. Desde las 5:30 de la madrugada inició el alzamiento que mantuvo al pueblo en rebelión. En este momento, en la base aérea La Carlota, a acompañar este proceso del cese definitivo de la usurpación. Comenzó el cese de la usurpación en Venezuela. Lo único que les puedo decir es que hay muchos como yo, simplemente manejar una política de terror. Los principales dirigentes del chavismo reaccionaron rápidamente. Ellos dicen que vienen para el Palacio Miraflores. Creen que es muy fácil. El líder, opositor Leopoldo López, quien fue liberado de su arresto domiciliario, buscó asilo en la Embajada de España en Caracas, mientras Juan Guaidó reiteró el llamado a mantenerse en la calle. Por su mañana 1 de mayo continuamos en las calles. Ese es nuestro territorio. El pueblo sigue esperanzado, aseguran no abandonarán las protestas hasta conseguir la salida de Nicolás Maduro del poder. En Caracas, Carolina Bigot, Noticias Telemundo. Gracias a Carolina por este reporte. Y Estados Unidos reiteró su apoyo a los movimientos de la oposición venezolana. Para Washington no se trata de un golpe de Estado, sino del intento del presidente legítimo del país por devolverlo al camino constitucional y democrático. El secretario de Estado Mike Pompeo, el consejero de Seguridad Nacional John Bolton y el propio presidente Donald Trump reiteraron su apoyo y solidaridad con el pueblo venezolano. Pero además, el mandatario considera lo que impide que Maduro deje el poder es la presencia de militares y civiles cubanos en la estructura del régimen chavista y amenazó con sanciones totales a La Habana, esto como respuesta. Y España fue otro país que rechazó describir el alzamiento en Venezuela como un golpe de Estado, mientras el resto del bloque de la Unión Europea se expresó en una línea similar a la de Estados Unidos, instando al régimen venezolano a no utilizar la fuerza para reprimir a la población civil desarmada, pero también respaldó los esfuerzos opositores por restablecer la democracia. Desde México, el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, no se pronunció en favor de ningún bando y llamó a las partes al diálogo para superar la crisis. El presidente Maduro obtuvo apoyo internacional expreso, llegó desde algunos de sus aliados, como los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, el cual también es conocido como ALBA. Mire, antes de hundirse en el pesimismo por el poco resultado inmediato del alzamiento, los venezolanos en el exilio mostraron su júbilo ante las imágenes de televisión que llegaron en vivo desde Caracas, con esperanza, como puede ver, pero también con preocupación en ciudades como Miami y en Nueva York.
Muchos fueron los que lloraron y entonaron su himno nacional, exhibieron con orgullo los colores de su bandera y otros incluso hablaron de poder regresar pronto a su país natal. En otro tema, 50 semanas de cárcel deberá cumplir Julian Assange en Gran Bretaña. Así lo dictó esta mañana un tribunal de Londres que considera que el fundador de Wikileaks violó en el año 2012 las condiciones de libertad condicional impuestas por la justicia británica sobre una orden de extradición a Suecia. Este proceso es paralelo a una petición de entrega a la justicia de Estados Unidos que todavía, recordemos, está pendiente. Identifican al sospechoso de abrir fuego en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, acabando con la vida de al menos 2 personas y dejando a otras 4 heridas. Tras esta balacera arrestaron a Tristan Terrell, de 22 años de edad, un ex estudiante de historia y que utilizó una pistola en este ataque. El trágico hecho ocurrió el último día de clases y las autoridades universitarias urgieron a los estudiantes y también al personal a ponerse a salvo mientras la policía buscaba al atacante edificio por edificio. Y en menos de 2 horas la patrulla fronteriza arrestó a 654 Las baterías migrantes. del mando se están agotando. Entre Nuevo México y México. Se trató de 2 grandes grupos compuestos en su mayoría por familias y niños no acompañados. Durante los últimos meses se ha registrado un aumento de la llegada de inmigrantes en la frontera sur. En marzo pasado fueron arrestados más de 100,000 migrantes. Sin embargo, otros migrantes lograron esquivar a las autoridades de diferentes maneras. Con sorpresa, choferes y peatones de la ciudad de El Paso, en el estado de Texas, observaron cómo casi 20 personas salían de una alcantarilla en medio de la noche. Ahí tiene la imagen, la cual fue captada por una conductora y la cual corresponde a una concurrida intersección muy cerca del muro fronterizo. Sin embargo, vecinos de la zona dicen que no es la primera vez que algo así ocurre. Y siempre han salido allí mucha gente por esa alcantarilla y allí siempre. Que esto tiene años ya pasando. Pasa la inmigración como si nada, la policía, y nadie dice nada, nomás la gente, nomás se le queda mirando a la gente que salen ahí por las alcantarillas esas. Pero habitantes del Paso denuncian que en otras áreas de esa ciudad han visto a personas saliendo también del sistema de desagüe de las calles. Hablemos del mal tiempo porque al menos 16 tornados irrumpieron en al menos 4 estados del sur de este país, dejando a su paso graves daños materiales. Las imágenes tomadas por un dron muestran la fuerza de esta tormenta que más tarde arrasó con árboles, techos de viviendas y cableado eléctrico en un área rural de Oklahoma. Por fortuna nadie resultó herido. En Davenport, Iowa, se rompió un dique de filo que obligó a las autoridades a emitir órdenes de evacuación. Y ya que estamos hablando del mal tiempo en el norte de Texas, las autoridades y la población están dedicados a las labores de limpieza y de recuperación tras un tornado que tocó tierra en el condado Clay. Viviendas semidestruidas y techos colapsados es el saldo del mal tiempo que además provocó inundaciones en otras zonas de ese estado, donde hoy se esperan, tome nota, aguaceros torrenciales. Recientemente, De la Garza se declaró culpable de intentar obtener un pasaporte estadounidense de manera fraudulenta. Fue sentenciado a 1 año de libertad condicional y a pagar una multa de Rebelión en Venezuela. Violentos choques entre las fuerzas de Maduro y manifestantes antichavistas. Tanquetas del régimen arrollan a un grupo en Caracas. Una multitud sale a las calles tras el llamado del presidente interino Guaidó a unirse a la Operación Libertad. Buenas tardes. Estados Unidos asegura que Nicolás Maduro estuvo incluso subido a un avión para huir, pero Rusia le convenció de que no lo hiciera. Rusia lo niega y acusa al gobierno de Trump de manipulación. Esta es nuestra principal noticia. Y además, este martes, Unidos por Venezuela. La administración Trump exige que Maduro se vaya. La mayoría de los países de la región respalda la rebelión. El presidente de México, en cambio, se mantiene neutral y pide diálogo. El asilo cada vez más difícil. El presidente Trump quiere cobrar a quienes piden asilo y poner un límite de 6 meses para que se decidan sus casos. Abogados denuncian que eso violaría los derechos de quienes huyen de la violencia y la pobreza. Sin juicio nuevo, los fiscales rechazan el pedido de la defensa de Chapo Guzmán de que quede sin efecto el proceso que encontró culpable al narcotraficante.
La decisión final está en manos del juez. Noticias Telemundo con José Díaz Balart. Venezuela es a esta hora una auténtica olla a presión y no está claro qué va a suceder con la rebelión que estalló esta mañana. Miles de venezolanos respondieron al llamado del presidente interino Juan Guaidó a unirse a la Operación Libertad. Las calles de Caracas, escenario de cruentos enfrentamientos entre opositores y las fuerzas chavistas que han dejado al menos un muerto y casi 80 heridos. El régimen desata una represión feroz reflejada en esta tanqueta militar, arrollando sin contemplaciones a varias personas que protestaban en Caracas. La multitud respondió a este llamado de Guaidó,